Muy buenos días, soy Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS, y para mí es un placer contar hoy con su participación en este webinar en el cual vamos a conversar sobre el nuevo rol de los firewall de última generación en la seguridad empresarial. Las organizaciones operan hoy en un entorno distinto: usuarios distribuidos, aplicaciones en la nube, APIs como un nuevo perímetro e identidades como un nuevo punto de control, con una superficie de ataque en expansión impulsada por la inteligencia artificial. En este contexto, los firewalls modernos dejan de ser solo un control perimetral y se convierten ahora en un punto de control muy estratégico, aportando contexto, visibilidad y capacidad de respuesta automatizada dentro de las arquitecturas basadas en Zero Trust, XDR y SASE. En este webinar, en la primera parte, vamos a estar conversando sobre cómo ha evolucionado este firewall dentro de las arquitecturas actuales. También vamos a hablar sobre criterios prácticos para poder evaluar su madurez en los entornos híbridos y las capacidades que los distinguen a un firewall preparado para estos desafíos actuales. Este tema va a estar a cargo de mi compañero Jeremy Díaz. Buenos días, Jeremy, ¿cómo estás? Muy buenos días, Griselda. Todo bien, por dicha. Me Gusto estar por alegra, me acá. alegra. Muchísimas gracias a vos por el tiempo que te vas a tomar para que abordemos este tema tan importante, ¿verdad?, en la actualidad para nuestros clientes. Déjame ver si ya puedes compartir, me parece que sí, pero ¿me confirmas? Sí, ya debería estarse mostrando en pantalla. Sí, perfecto. Quisiera invitarlos a que utilicen la sección de preguntas y respuestas o el chat en línea para que cualquier duda que se les presente mientras Jeremy va abordando este tema, en una sección al final de consultas, poder evacuarlas, poder atender sus inquietudes. Adelante, Jeremy. Muchísimas gracias. A vos, Gris. Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Como bien decía Griselda, soy Jeremy Díaz. Soy parte del departamento de ingeniería por acá en AEC. Soy un especialista en soluciones. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta directamente la postura de seguridad de cualquier organización hoy en día, que es el firewall. Pero no vamos a hablar del firewall solamente como lo conocemos, vamos a conversar un poco sobre cómo cambió su rol, por qué lo que funcionaba hace 5 años hoy ya no es suficiente y algunas de las opciones que ofrecemos por acá en Palo Alto, digo, perdón, en AS a nivel de Palo Alto y a nivel de Checkpoint. Entonces, voy a pasar por acá. El título de hoy viene siendo del perímetro al contexto y bueno, esto no es casualidad. Durante muchos años el firewall fue el guardián del perímetro de las organizaciones. Todo lo que estaba dentro era confiable, se asumía como que era confiable y todo lo que estaba fuera del perímetro era sospechoso. Ya sabemos que ese modelo hoy en día ya no existe. Hoy los usuarios pues trabajan desde cualquier lugar, las aplicaciones están en la nube, el tráfico está cifrado y las amenazas cada día son mucho más sofisticadas. Por lo tanto, el firewall tiene que evolucionar, ¿verdad? De más que ser un filtro de puertos a un punto de control estratégico que entienda el contexto, entienda quién es el usuario y entienda qué aplicación está utilizando. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a explorar el día de hoy. Antes de arrancar ahora sí con lo técnico, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Saben realmente cuál es el tráfico que atraviesa la red de su organización? No estoy hablando de si tiene un firewall, yo estoy seguro de que probablemente lo tienen. Hablo más bien de si realmente saben qué hay dentro del tráfico que se mueve por ese firewall, porque eso es algo que vemos constantemente. Vemos organizaciones que tienen firewalls, incluso algunos que ya son Next Generation Firewall, pero que operan con reglas de seguridad que dan una visibilidad muy limitada. Las reglas existen, las políticas ya están configuradas,
pero lo que realmente pasa dentro de las conexiones no se está viendo. Y esos son exactamente los puntos ciegos donde las amenazas se suelen esconder. Vamos a ver un poquito de por qué. Vean lo que tenemos por acá. Por acá tenemos todo este tráfico pasando, como dice ahí a la izquierda y a la derecha de la imagen. Este está pasando por el puerto 80 y por el puerto 443. Por ahí se está moviendo AWS, se está moviendo Google Suite, Facebook, Slack, el ServiceNow. Todas esas aplicaciones están pasando a través de los mismos puertos, ¿verdad? El puerto 443. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que un firewall tradicional, un firewall antiguo o un firewall que tenga reglas de seguridad basadas en puertos no pueden ver aplicaciones del todo. No sabemos qué es este Dropbox, qué es AWS, qué es Facebook y lo peor, no sabemos qué está haciendo la persona dentro de ese sitio. ¿Por qué? Porque el tráfico está pues encriptado y aparte a nivel de lo que es un firewall tradicional, pues realmente lo que podemos ver es IP puerto y IP de destino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No diferenciamos el uso legítimo de una fuga de datos, permitimos o bloqueamos en bloque, no tenemos una granularidad real sobre qué es lo que estamos bloqueando o permitiendo a nivel de la organización. Entonces, por acá ya tenemos un par de ejemplos, ¿verdad?, de qué es lo que sucede dentro de las organizaciones cuando tenemos un firewall que bloquea basado en IPs y puertos. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo un poquitito más visual. Veamos por acá. Veámoslo de esta manera. Acá tenemos una conexión real, ¿verdad? Son tres datos, básicamente. Tenemos una IP de origen, una IP pues privada, ¿verdad? De una red interna de la organización. Y bueno, esta IP, ¿hacia dónde va? Bueno, utiliza el puerto 443 de puerto de destino e intenta alcanzar esta IP pública que tenemos por acá. Eso es todo, son tres datos. Con esto ya los firewalls antiguos decidían si decidir bloquear o permitir, ¿verdad? Entonces, ahora vean la diferencia de qué es lo que pasa cuando tenemos un Next Generation Firewall. Veamos qué es todo lo que podemos observar. Veamos que acá ya no tenemos solamente la IP 172.16.1.10, sino que tenemos el usuario Joe Davis. Ya sabemos que el usuario Joe Davis pertenece al grupo de finanzas dentro de nuestra organización y ¿qué está haciendo? Está moviendo un archivo, está moviendo un archivo PPT. Ahora vean por acá, en vez de tener, estoy usando el puerto 443, tenemos específicamente que se está utilizando la opción de subida de archivos de Google Drive a nivel web. Se está utilizando HTTP y se está utilizando SSL para encriptar la comunicación. Y ahora vean por acá a la derecha, desde acá ya el firewall tiene la capacidad de tomar decisiones, ya tiene contexto suficiente como para poder decir, ok, yo permito Google Drive, es correcto, yo lo tengo permitido a nivel de la organización, pero yo tengo bloqueado que archivos que estén marcados como privado y confidencial los vamos a bloquear. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos en otra regla que se permita el Slack, que se permita las descargas, por ejemplo, de Google Drive, pero podemos tener una regla en específico que diga que subidas a Google Drive de archivos dentro de la organización que estén marcados como privados y confidenciales se bloqueen, ¿verdad? Aparte de que ya tenemos contexto de qué tipo de aplicación es la que se está utilizando, hacia qué país se está yendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora podemos verdaderamente tener un control de acceso real a nivel contextual. El firewall tiene la capacidad de ver todas estas opciones y esto es solamente un log, es solamente un brevísimo ejemplo de las capacidades que tienen los Next Generation Firewall que estamos viendo hoy en día. Entonces, ahora quiero pasar a precisamente cuáles son esos Next Generation Firewall de los que hablamos, porque esto que estamos hablando no es solamente teórico, son capacidades comerciales que ya están en estos dos productos. Hoy trabajamos con dos de los fabricantes líderes del mercado en Next Generation Firewall, que son Palo Alto Networks y Checkpoint. Ambos son líderes reconocidos del mercado, son reconocidos por Forrester, por Gartner y por varios de los benchmarks independientes más rigurosos que hay a nivel de la industria de la ciberseguridad hoy en día.
y ambos los vamos a ver hoy. No para decirles pues cuál de los dos es mejor, ni decir que este es el bueno y este es el malo, sino que más bien lo que queremos es que puedan conocer un poco de las fortalezas de cada uno, puedan observar cómo funcionan ciertas funcionalidades de cada uno, déjame la redundancia, y que bueno, que puedan posteriormente evaluar cuál se podría ajustar mejor a su organización. Entonces, bueno, vamos a hacer un brevísimo resumen de 4 columnas que nos explican las capacidades con las que cuentan estos Next Generation Firewall. Lo primero es que tenemos una visibilidad completa. Podemos ver todas las aplicaciones, podemos ver todos los usuarios que hay a nivel de pasando en el tráfico, podemos inspeccionar todo el contenido, los dispositivos que se conectan, los endpoints, el tráfico cifrado y no cifrado, las aplicaciones de SaaS y la nube. Y también los dispositivos móviles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, si no lo estamos viendo, pues no podemos realmente protegerlo. Ahora, lo siguiente que tenemos por acá, tenemos una reducción de superficie de ataque. ¿Por qué? Porque ahora podemos bloquear aplicaciones maliciosas. Podemos limitar funcionalidades de aplicaciones, como el ejemplo que acabamos de ver de subida de archivos en Google Drive. Podemos limitar específicamente ciertos tipos de archivos haciendo una funcionalidad de Data Loss Prevention realmente. Luego tenemos la opción de bloquear sitios de alto riesgo. Podemos verificar los usuarios que se están moviendo dentro del el tráfico, limitar dispositivos, controlar el uso compartido, por ejemplo. Entonces, bueno, acá es donde ya el firewall, ¿verdad? Deja de ser un simple filtro de paquetes que filtra por IPs y por puertos y se convierte verdaderamente en el mediador, el controlador de las políticas. Luego, como tercer punto, tenemos por acá la prevención de amenazas conocidas. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, podemos prevenir desde el firewall, ni siquiera desde un sistema de protección de endpoints, ya desde el firewall podemos detectar a nivel de red, a nivel de machine learning, inteligencia artificial, podemos detectar si un tráfico es un comando y control, por ejemplo, si es un tráfico de sitios web maliciosos, de dominios maliciosos, o si están intentando hacer robo de credenciales mediante el uso de phishing, por ejemplo. Entonces vean por acá que todo esto ya está identificado en las bases de inteligencia de amenazas de Palo Alto. Y por ejemplo, vean este ejemplo que complementa lo que estábamos viendo anteriormente en la diapositiva anterior. Veamos que podemos hacer bloqueo de comando y control. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces los atacantes para poder exfiltrar los datos cuando ya comprometieron un equipo, por ejemplo, dentro de la organización, lo que buscan muchas veces es sacar esos datos de la organización, ¿verdad? Poder traérselos a su control, poder revisarlos, sacar información sensible, incluso posteriormente tal vez venderlo. Ahora, ¿cómo nos protege por acá los Next Generation Firewall de Palo Alto y de Checkpoint? Bueno, ya que no estamos simplemente diciendo, bueno, lo que salga hacia Internet por el puerto 443 lo permito, aquí ya estamos diciendo, no, vamos a inspeccionar qué es lo que hay dentro del tráfico y ahí podemos detectar que a través de un tráfico de 443, en realidad lo que se están enviando son queries de DNS. Se están exfiltrando datos mediante DNS. Desde acá, desde Palo Alto Networks y desde Checkpoint, nosotros podemos hacer la detección mediante Machine Learning e inteligencia artificial de que esto está sucediendo y que se haga el bloqueo inmediato de estas amenazas. Entonces, ya por acá tenemos pues la identificación, ¿verdad? De estos posibles indicadores de compromiso, sin necesidad de que nosotros tengamos que ir y añadir, por ejemplo, listas manualmente, dominios manualmente, ya todo esto viene administrado previamente desde el mismo firewall. Y ahora, el cuarto punto, y realmente pues diría que el más crítico, que viene siendo que podemos hacer prevención de amenazas desconocidas, o sea, zero days incluidos. O sea, podemos hacer un análisis dinámico, podemos detectar las técnicas de exploit mediante Machine Learning, como les estaba comentando, y también podemos tener un análisis estático
mientras hacemos una detección pues de las anomalías. Realmente los malwares y los exploits hoy en día son bastante vivos, por así decirlo. Este, Cuando los ponemos, por ejemplo, en una máquina virtual, muchas veces ellos saben que están dentro de una máquina virtual, muy sencillo reconocerlo, o implantar dentro de un malware que reconozca si está en una máquina virtual. ¿Y qué pasa? No se ejecutan porque está en una máquina virtual, saben que están potencialmente siendo observados. Ahí es donde entra Wildfire y Threat Intelligence de Checkpoint para poder hacer pruebas no solamente en máquinas virtuales, en un entorno de sandboxing de máquina virtual, sino que también lo ejecutamos en servidores físicos, en contenedores también, como para poder detectar en todas las distintas condiciones si un ejecutable es malware. Esto se clasifica casi que de inmediato a nivel de lo que es Wildfire y también a nivel de lo que es Threat Cloud de Checkpoint, y recibe la información y el firewall de vuelta sumamente rápido, y mediante varios motores de inteligencia de amenazas podemos decir que se bloquea de inmediato ese posible zero day que se está moviendo a través de nuestra organización mediante detecciones basadas enteramente en contexto, en machine learning y en el uso de inteligencia artificial a nivel del procesamiento de los firewalls. Ok, perfecto. Bueno, ese era el breve resumen que les estaba comentando de las funcionalidades que tienen los Next Generation Firewall de los que estamos hablando el día de hoy. Ahora, bueno, pasando ya en otro aspecto de la presentación, quiero que comentemos un poco sobre los alcances a los que podemos llegar utilizando firewalls modernos o Next Generation Firewalls. Observen por acá todos los puntos que un Next Generation Firewall tiene que proteger simultáneamente, o más bien que una organización tiene que proteger, pues hoy en día realmente ya no es solamente el tráfico que viene dentro de mi organización y va hacia afuera, sino que bueno, ahora tenemos el tráfico de los sitios principales y los sitios secundarios que entra y sale Internet, se conectan a aplicaciones SaaS, a plataformas de inteligencia artificial, y al mismo tiempo el tráfico de nuestro sitio se mueve por SD-WAN hacia otra sede, hacia otros data centers, por ejemplo, que a su vez mantienen ya tráfico, ¿verdad? Que conectan también a nubes públicas. Mientras tanto hay un contratista por allá conectado por una VPN, y también tenemos usuarios remotos, ¿verdad? Que trabajan desde la casa. Entonces, también más accesos por VPN que tenemos que administrar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto, verdad, con firewall, verdad? ¿Por qué menciono que siguen siendo tan importantes hoy en día? Y bueno, porque en todos estos puntos de convergencia que estamos observando, el firewall sigue siendo la pieza central, ¿verdad? Que controla el flujo del tráfico, que aplica políticas de seguridad y que es capaz de poder proteger todos estos puntos, mediante distintas modalidades de firewall. Entonces ahí es donde les digo, ¿cuáles son esas modalidades, verdad? Que podemos utilizar para poder proteger todas estas distintas aristas o distintos puntos que tenemos. Tenemos estas tres modalidades a nivel de lo que son Next Generation Firewall en ambas marcas, ¿verdad? Tenemos firewalls físicos o hardware específicamente, que lo que hacen es proteger nuestra infraestructura on-premise y los sitios que salen pues hacia Internet, al igual que el tráfico este a oeste que se mueva dentro de nuestra organización. Luego tenemos los firewalls virtualizados, los Next Generation Firewalls que están totalmente como una máquina virtual. Estos Next Generation Firewall, bueno, también tenemos a nivel de contenedores. Es importante mencionarlo en este punto que estamos hablando de equipos virtualizados. Entonces, también tenemos contenedores que podemos utilizar, por ejemplo, en firewalls en la nube que manejen la seguridad de las cargas de trabajo que ustedes tengan pues a nivel de una nube pública, ¿verdad? Que pueden ser múltiples, y implementarlo pues en contenedor o en una máquina virtual. Podemos especificar cuántos recursos queremos utilizar, y tenemos una opción de seguridad de la más alta gama ya de inmediato, controlando la seguridad de nuestra nube. Y bueno, ahora
yo estoy hablando más que todo del tráfico, ¿verdad? Que se mueve a nivel de los sitios principales, ¿verdad? O a otros sitios que va a internet y así. Pero yo les mencioné también un tema de usuarios remotos, de dispositivos no administrados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el componente de los Next Generation Firewall en la nube, por ejemplo, que se manejen con la plataforma de SASE de estas dos soluciones que estamos hablando hoy, ¿verdad? De Palo Alto y de Checkpoint. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando tenemos un tema de SASE híbrido, estos productos que aplican seguridad en la nube, bueno, podemos instalar un agente básicamente dentro de las máquinas de los usuarios remotos o dentro del contratista, un agente sumamente liviano que lo único que hace es que cuando la máquina se inicie, de inmediato el tráfico, en vez de salir directo a Internet, se va hacia la nube, ya sea de Infinity en el caso de Checkpoint o de Prisma SASE en el caso de Palo Alto. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahora la comunicación está siendo mediada por la plataforma SASE de estos productos, que nos aplican seguridad en la nube, nos previenen amenazas, nos analizan el tráfico. Tenemos la posibilidad de aplicar también DLP, ¿verdad? Como estábamos viendo ahora, cuando es un archivo potencialmente sensible, ¿verdad? Que ya vaya tagueado mediante distintas reglas que hayamos configurado. Luego también tenemos que podemos hacer control de acceso directamente. En vez de tener una VPN con la que le damos acceso a nuestra red entera o a un segmento entero de la red al contratista, por acá podemos directamente decir, usted va a usar solamente esta aplicación a la que tiene que acceder y listo. ¿Y cómo? ¿Y puede conectarse así a la libre? No, podemos llegar y definir controles o validaciones, permisos para poder evaluar la postura del dispositivo y decidir si se va a conectar o no se va a conectar a nuestras aplicaciones que estamos dándole acceso al contratista. Entonces, bueno, ahí es justamente donde empezamos a hablar de SASes híbridos, de infraestructura SASE. Entonces, ahí es donde hablamos de que la combinación de seguridad on-premise con seguridad en la nube administrada enteramente de una forma unificada, ¿verdad? Dentro de esta misma plataforma de SASE, tenemos que, bueno, en Palo Alto o en Checkpoint, tenemos la modalidad también para los respectivos Next Generation Firewall de cada una de las soluciones. Y bueno, incluso acá no se menciona, ¿verdad? Aquí no lo tenemos en la diapositiva, pero igual mencionarles, podemos incluso extender la protección a temas de IoT, ¿verdad? Intelligence of Things o a OT, que es para toda la parte operativa de los sitios de ensamblaje, por ejemplo, e incluso podemos aplicar la seguridad a conectividad 5G, porque también hay distintos casos de uso en donde en ciertos sitios se puede utilizar este tema, ¿verdad? Por ahí Checkpoint tiene, por ejemplo, su línea de Quantum Drug, que le llaman, diseñada específicamente para esos entornos industriales, para esta infraestructura crítica y tienen ya conectividad 5G integrada, ¿verdad? Entonces no hace falta que si están en una zona muy complicada para que lleguen cables, por ejemplo, tenemos la opción de poder implementar igual un Next Generation Firewall que analice y soporte hasta 1800 protocolos de SCADA o de ICS. Entonces, bueno, ya pasando por acá, quiero mencionar pues un par de funcionalidades, tal vez yéndonos un poco más específicos en lo que son los firewalls. Quiero mencionar que, bueno, vamos a hablar específicamente de dos. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos hablar de un montón de funcionalidades dentro de los equipos, ¿verdad? Podemos hablar de las funciones de DLP, de las funciones de de SSL Decryption, por ejemplo, pero en este caso vamos a hablar de dos puntos como tal, que viene siendo la desencripción de SSL y también el uso de inteligencia artificial a nivel de lo que es el firewall, porque sí hay opciones muy nuevas que se están implementando hoy en día y considero que vale la pena que las conozcamos y las destaquemos el día de hoy. Entonces, bueno, empezando por acá tenemos la inspección HTTPS adaptable. ¿A qué me refiero con esto?
Hoy más del 80% del tráfico corporativo viaja, perdón, cifrado con TLS, que sabemos que, bueno, cuando implementamos la desencripción de TLS, pues muchas veces puede ser un tema complejo, puede romper algunas aplicaciones, puede generar certificados inválidos, por ejemplo. Podrían haber incluso impactos en el rendimiento si no se ha considerado pues cuánto análisis puede realizar un equipo, y muchas veces las organizaciones pues deciden nada más no activar, la verdad, no aplicar desencripción de tráfico. Y ahí es donde, bueno, quiero resaltar una funcionalidad específicamente de Checkpoint de la última versión que han sacado, que viene siendo R82. ¿Y qué hicieron? Bueno, abordaron este problema que les acabo de mencionar directamente con una funcionalidad que se llama Easy Onboarding para inspección SSL o TLS específicamente. Entonces, ¿qué significa? Bueno, es una herramienta que nos permite hacer un despliegue gradual e inteligente con una predicción de impacto en el rendimiento, y que nos comente ya una inspección de las aplicaciones que podrían no soportarla previo a que hagamos toda la configuración, que nos dé visibilidad completa ya del progreso desde un único punto, ¿verdad? Desde un único panel de cómo va la desencripción SSL. Y bueno, realmente creo que es la implementación de inspección TLS más accesible del mercado al día de hoy. También mencionar, ¿verdad? Antes de continuar con el siguiente punto, que Palo Alto también cuenta con inspección de TLS bastante madura, con decryption policies y decryption mirroring también en caso de que lo requieran por auditoría. Ambos la tienen, pero el approach de Checkpoint facilita mucho por acá la adopción, entonces es particularmente notable, vale la pena destacarlo. Ahora, hablando ya temas de innovación, justo antes de pasar pues a lo que vienen siendo las demostraciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, no como es esta palabra mágica, ¿verdad? Que se está utilizando tanto hoy en día y que se pone en absolutamente todo, sino que vamos a hablar un poco de funcionalidades que ya están integrando o que ya están integradas directamente en los firewalls de los que estamos conversando hoy. Por acá mencionarles que, bueno, Palo Alto fue pionero en meter Machine Learning directamente en lo que es el core del firewall. Panoes tiene un Machine Learning inline que detecta y que bloquea amenazas desconocidas todo en tiempo real, sin necesidad de que estemos, por ejemplo, enviando todo a la nube para análisis. Ya el firewall localmente lo puede hacer. Y también tiene pues Deep Learning que sí se maneja pues a nivel inline, ¿verdad? Para detectar comunicaciones de comando y control, para detectar phishing, por ejemplo, malware sobre HTTP y bueno, también analizar pues el cifrado de SSL del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces ahí es donde Palo Alto menciona el uso de firmas de Zero Delay, ¿verdad? Y eso es cuando Wildfire, que es el motor de inteligencia de amenazas de Palo Alto, y detecta o identifica, mejor dicho, una amenaza, él se las distribuye a todos los firewalls de los clientes de Palo Alto en segundos, no en minutos, sino que en segundos ya todos los equipos que existen en el mundo que tengan una conexión a la nube de Palo Alto pueden recibir esa inteligencia de amenazas de inmediato, básicamente. Y ahora, pasando a otro tipo de inteligencia artificial, o bueno, más bien una aplicación distinta de la misma. Vamos a hablar un poco de Threat Cloud AI que maneja Checkpoint. Threat Cloud AI básicamente alimenta los firewalls de Checkpoint con más de 55 motores de inteligencia artificial. En el R82, que es la última versión de software de los equipos, introdujeron 4 nuevos motores de inteligencia artificial que se han hecho distintas pruebas y se ha detectado que pueden bloquear hasta el 99,8% de las amenazas de día cero. Y algo muy relevante, en la versión 82,10 que la lanzaron a finales del año pasado, más o menos, Checkpoint logró meter también gobernanza de inteligencia artificial directamente en el firewall. ¿A qué me refiero con esto de gobernanza? Me refiero a que, bueno, desde el mismo firewall, desde el mismo gateway que les llamamos por acá en Checkpoint,
pueden detectar herramientas de inteligencia artificial generativa que no estén siendo autorizadas, ¿verdad? Como ChatGPT, ¿verdad? Cloud, Gemini. También podemos monitorear el uso de MCPs, ¿verdad? Model Context Protocol, que se están utilizando muchísimo con el uso de IAs para interactuar con aplicaciones. Esto da la puerta a muchas situaciones muy interesantes para los atacantes. Hoy en día hay muchas opciones para poder escalar privilegios y poder expandir las posibilidades de un ataque, expandir, perdón, las posibilidades de un ataque utilizando estos MCPs o las mismas IAs generativas. Entonces, el aplicar control sobre cómo los empleados o los colaboradores de nuestra organización interactúan con todas estas plataformas, este, nos permite asegurar la información y todo desde el mismo producto, todo desde el mismo gateway de Checkpoint. Entonces, no se ocupa, ¿verdad?, otra consola o un producto adicional, una licencia aparte, sino que, bueno, todo viene ya incluido desde el software de Checkpoint. Entonces, bueno, ambos fabricantes, ahí vimos que están empujando pues la inteligencia artificial dentro de lo que es el firewall. Palo Alto se enfoca más a la parte de prevención inline con machine y deep learning. Y Checkpoint se enfoca más en gobernanza y controles de herramienta desde el mismo firewall. Entonces, ambos enfoques son complementarios a lo que una organización puede necesitar. Importante mencionar también que Palo Alto sí tiene una herramienta también en el sentido de gobernanza de inteligencia artificial que le llamamos Prisma AIRS. Entonces, sí existe el producto, sin embargo, es una cosa totalmente aparte de los firewalls. Se puede sacar información para complementar el firewall y Prisma AIRS, pero es un producto aparte, entonces no viene siendo incluido dentro del software de Checkpoint como vamos a ver más adelante en la demostración. Ahora, muy rápidamente, quiero que veamos por acá por encima una comparativa de capacidades del Next Generation Firewall antes de pasar ya a la demostración, que no se nos vaya muchísimo tiempo por acá en teoría, porque yo sé que quieren ver los equipos ya funcionales, viendo cómo se ven, cómo se mueven. Entonces, bueno, empecemos. Tenemos por acá la prevención Zero Day. Ya saben, ¿verdad? Esto es una comparación, ¿verdad? De benchmarks independientes, no es para decir que uno es mejor que otro, ¿verdad? A nivel de marcas. Entonces, bueno, a nivel de Zero Day, ambos son muy fuertes, 5 estrellas para los dos. Palo Alto se ha visto que también un 99.9 bloqueo en las primeras 24 horas. Palo Alto, Checkpoint tiene una prevención increíble con el Threat Cloud AI y ambos son de primer nivel en este eje, cero discusión en ese aspecto. En cuanto a control basado en identidad, sí es bueno mencionar que, bueno, Palo Alto básicamente inventó la tecnología de User ID y App ID para poder detectar identidad y aplicación basado en contexto y todo desde un único motor. Checkpoint tiene una opción que se llama Identity Awareness, pero no alcanza la misma profundidad de integración como la que puede tener Palo Alto. Entonces, a pesar de que sí tiene la solución, entonces sí califican. Entonces ahí ponemos que tiene una capacidad adecuada a nivel de lo que es Checkpoint. Luego, en cuanto a adopción de inspección SSL y TLS, como estábamos viendo ahí con el Easy Onboarding de Checkpoint, pues tenemos unas 5 estrellas para Checkpoint en ese aspecto, un pelín por encima de Palo Alto por el hecho de la facilidad que nos da esta herramienta de implementar la desencripción SSL. Luego, a nivel de sandbox e inteligencia artificial, Wildfire de Palo Alto tiene un ecosistema gigantesco y sumamente maduro de inteligencia compartida. Sandblast de Checkpoint también es muy, muy sólido, pero Wildfire sí tiene la ventaja a nivel de escala de distribución, ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos clientes de Palo Alto enviando esa inteligencia de amenazas constantemente y su distribución inmediata pues lo hace muy, muy fuerte en esta categoría específicamente. Luego, en cuanto a integración con SOC, SIEM, XOR, perdón, SIEM, SOAR o XDR, tenemos pues ambas con 5 estrellas porque ambas manejan sus
consolas de integración con otras herramientas de su misma familia o incluso con herramientas de otros fabricantes. Entonces, en ese aspecto, 100% tenemos que darle las 5 estrellas a ambos. Luego, en cuanto a facilidad operativa y gestión, por experiencia de los clientes, lo que nos han reportado muchísimas veces, Palo Alto funciona sumamente bien para poder administrar múltiples equipos de una misma vez. Smart Console de Checkpoint también tiene esta opción y hoy vamos a ver, de hecho, cómo Checkpoint se integra con la plataforma de Infinity y cómo nos puede ayudar a correlacionar por ahí datos. Entonces, ambos muy fuertes en este aspecto. Tal vez le damos un pelín por encima a Palo Alto por lo fácil que es administrar sus políticas y lo intuitivo que se vuelve, pero ambos son sumamente fuertes en estos ejes. Luego, en cuanto a escalabilidad elástica, perdón, Checkpoint sí definitivamente gana porque tiene la opción de implementar Maestro, que nos permite agarrar un equipo, un appliance y añadirlo a un clúster directamente sin ningún tipo de downtime. Y ya con eso tenemos hasta 1,5 TB de bytes por segundo moviéndose a través de los equipos. Podemos elásticamente añadirle más capacidad a los equipos. Palo Alto no tiene ningún equivalente nativo en el sentido de clustering que sea tan flexible, no tenemos nada en ese aspecto, entonces este punto 100% se lo lleva Checkpoint en este eje. Y bueno, por último, en cuanto a IA, control de inteligencia artificial dentro del firewall, Checkpoint sí tiene una ventaja con esta última versión que sacaron con la gobernanza de IA nativa que tiene a nivel de el firewall directamente. Entonces, aquí sí le damos ese puntito extra a Checkpoint y como les mencionaba, Palo Alto también tiene Prisma-Airs, pero es un producto totalmente separado. Entonces, conclusiones, no es que uno sea mejor que el otro, sino que la conclusión es que ambos tienen fortalezas distintas y depende de lo que ustedes requieran para su organización. Bueno, ahora ahora vamos a aterrizar ya ahora sí todo lo que estuvimos viendo en una demostración en vivo. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto ya a nivel de operación real. Y bueno, vamos a pasar primeramente con Palo Alto. Ya saben, si tienen alguna duda o alguna consulta en algún punto de lo que estamos conversando, nos pueden hacer saber por ahí por el chat y tan pronto vayamos finalizando con los demos, las vamos a seguir revisando sin ningún problema. Ok, voy a empezar a compartirles por acá el firewall de Palo Alto. Vamos a ver. Ya por acá deberían de estar observando cómo se ve el Next Generation Firewall de Palo Alto. Este es un Palo Alto VM específicamente. Desde acá ya lo podemos ver. Esta es la consola principal. ¿Y de qué va a ser este primer laboratorio o esta primera demostración que vamos a ver? Es una demostración de desencripción de tráfico. Entonces vamos a ver cómo cuando aplicamos decryption podemos detectar o bloquear más amenazas de las que podrían, bueno, hasta el 80% más, ¿verdad? Como vimos ahora. Vamos a venir por acá a este sitio. Vemos que este sitio es como una página default de Ubuntu, pero, por ejemplo, si yo, no es un sitio legítimo, es un sitio malicioso, porque vean por acá, si yo le doy clic a este link, de un solo vemos que el Palo Alto bloquea la descarga porque hay un virus, hay un spyware. Vamos a ver por acá en este otro enlace. Igual, vemos que hay un archivo, un nombre de archivo que está siendo bloqueado de inmediato. Vean que esto se está dando una conexión HTTP. Esto no está siendo encriptado. Entonces vean que se bloquearon ambos. Entonces, bueno, el firewall inspecciona así el tráfico HTTP y detecta que los archivos están encriptados. Pero ahora veamos por acá este otro link, configuration file, que dice secure download, o sea, estamos usando HTTPS, o sea, estamos encriptando el tráfico, que es como se mueve la gran mayoría del tráfico hoy en día en todas partes, la verdad. Entonces, vean lo que pasa. Si yo le doy clic, este se abrió sin ningún problema. Aquí tiene toda la firma de un archivo con virus
y aún así pasó sin ningún problema. Esto es lo que pasa con el 80% del tráfico hoy en día. No se inspecciona y se puede acceder sin ningún problema. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si yo aplico desencripción desde el firewall. Vamos a activarlo en vivo. Voy a venir por acá a la sección de políticas del equipo y voy a venir a esta regla específicamente que viene siendo la política número 2. Permítanme un segundo. Ujú. A la opción de, al nombre de UTD Decryption número 2. Ok, perfecto. Y le vamos a poner que el tráfico que venga desde nuestra red interna con destino hacia nuestra red externa, ¿verdad? Hacia Internet, básicamente. Vamos a añadirle por acá que nos bloquee todo lo que sea unknown, que sea desconocido, una categoría ya default de Palo Alto. Y también vamos a bloquear todo lo que sean IPs privadas, potencialmente maliciosas. Entonces vamos a venir por acá a las opciones y le vamos a decir que el tráfico sí lo va a desencriptar. Vamos a decirle por acá, decrypt. Y vamos a añadirle un perfil de desencripción específico. Vamos a crearlo de inmediato y vamos a ponerle por acá que se va a llamar Decrypt TLS 1.3. Perfecto. Ok, vamos a venir por acá a protocolos de SSL y le vamos a decir que desencripte hasta TLS 1.3. Entonces vamos a darle clic a OK. Todo aquí está perfecto. Verificamos una última vez que todo quedó añadido. Todo muy sencillo. Y ya aquí vemos que la política quedó creada. Ok, perfecto. Voy a hacer un commit de el cambio. Y vamos a esperar por acá que se aplique y ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver el ejemplo ya en vivo. Y podríamos irnos a revisar un tema de los logs y ver cómo se observa, pues, que se está aplicando un checkcito que dice que está desencriptado, ¿verdad? Si tenemos logs por ese lado, también tenemos logs a nivel de amenazas. Todo esto se puede ver desde acá, desde el monitor de Palo Alto. Vean el montón de logs que podemos observar. Podemos ver logs de amenazas, de filtrado de URL, sumisiones de Wildfire, ¿verdad? El motor de sandboxing, Global Protect, que es la VPN que manejan estos equipos, la desencripción y bueno, opciones nos sobran, nos da visibilidad sumamente amplia a este equipo. Entonces vamos a darle por acá unos segundos adicionales para que termine de hacer el cambio. Y aquí vemos que la configuración se aplicó satisfactoriamente. Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba de nuevo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a poder ver si está funcional correctamente. Aquí estamos de nuevo en el sitio. Voy a volver a cargarlo por cualquier cosa. Voy a cerrarlo. O por acá. Y aquí está, ¿verdad? Ese es el sitio. Estábamos probando anteriormente. Igual, HTTP bloqueado. HTTP bloqueado. Y cuando llegamos acá a Secure Download, vean por acá que si yo recargo el sitio y observo la política nuevamente, que está por acá, ya tenemos posibles usos. Vamos a verlo desde acá, desde los logs de desencripción. Y vamos a ver que está
utilizando la política de decryption número 2, digo número 1, perdón. Vamos a ver por acá. Decrypt TLS 1.3, correcto. Y desde este sitio nosotros podemos ver, bueno, distintos logs donde se hace la desencripción de el TLS. En este punto, si no me equivoco, acá nos está utilizando la política de decryption 1 porque la política número 2 quedó por debajo. Entonces, está aplicando el tráfico más bien a la otra política. Entonces, vamos a moverlo por acá. Y bueno, mientras tanto, en lo que se termina de aplicar esta configuración, vamos a volver después de esto al ejemplo para que lo podamos ver funcionar en vivo. Mientras tanto, les voy a ir comentando o mostrando un poco de cómo se ve también la consola de Checkpoint, el portal de Checkpoint. Vean por acá. Acá estamos en una herramienta que se llama el Smart Cloud, Smart One Cloud, mejor dicho. ¿Qué es Smart One Cloud? Bueno, Smart One Cloud viene siendo la plataforma de gestión de seguridad de Checkpoint a nivel de la nube. Básicamente es Smart Console, que, bueno, para los que conozcan de Checkpoint, es la herramienta con la que podemos administrar los firewalls. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos gestionar políticas, podemos conectar distintos gateways, distintos firewalls. Soporta hasta 400 distintos gateways, ¿verdad? Tiene un uptime casi que garantizado del 99.9. Entonces, bueno, es como el equivalente también a lo que es Panorama a nivel de Palo Alto. Entonces, bueno, la consola de gestión está centralizada, solamente que ahora está en la nube, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a mostrar algo muy interesante ligado con lo que estábamos hablando ahora de inteligencia artificial. Vean por acá. Entonces, es el Infinity AI Copilot de Checkpoint. Es un asistente de inteligencia artificial generativa que está integrado totalmente desde acá, desde el Smart One Cloud, a diferencia de otros copilots que solamente ayudan como con analizar. Bueno, conoce todo, conoce las políticas, conoce las reglas, conoce los objetos y todo esto funciona desde la misma consola de Smart Cloud. Entonces, le pueden preguntar de todo, sinceramente, con lenguaje natural y les da ya respuestas totalmente contextualizadas. Entonces, puede ayudarles a crear políticas, a resolver tickets y vean por acá. Me va a preguntar, ¿cuáles reglas han bloqueado la mayoría del tráfico el día de hoy? Ven que por acá ya inició con el respectivo procesamiento. Ahí podemos verlo cómo está funcionando en vivo, cómo hace el respectivo análisis y vean por acá. Acá están las reglas que han bloqueado la gran mayoría del tráfico el día de hoy. Tenemos estas reglas por acá, la Cleanup Rule número 6, cuántos eventos ha bloqueado. Vemos la regla número 18, también realizar 7000 bloqueos. Nos dice observaciones clave, como por ejemplo que la mayoría de las reglas de bloqueo que está aplicando son reglas de cleanup, ¿verdad? Que son las que suelen estar hasta el fondo del sitio, digo, perdón, de la rule base. Y bueno, tenemos por acá también recomendaciones, incluso nos genera un posible reporte desde acá de los logs y eventos, nos correlaciona información que ya tenemos en el equipo, es sumamente amplio, las opciones que tenemos por acá. Voy a generar un chat adicional. Por ejemplo, veamos los ataques que se han intentado en los últimos 7 días en esta solución. Vamos a ver qué tal la información que nos brinda. Por acá, él empieza a hacer el análisis de los logs, empieza a ver el workflow que tiene y tenemos pues por acá, ya ahora sí, cuáles son los top 10 ataques que hemos detectado en los últimos 7 días, filtrados pues desde medio hasta severidad crítica. Entonces, veamos por acá. Aquí tenemos
todos los ataques que se han intentado en los últimos días. Vean que tenemos un disclosure de un archivo de configuración sensible. Vemos que es crítica el módulo que lo detectó, ¿verdad? Porque hay distintos módulos que pueden detectar. Jeremy, te dejamos de escuchar. Fondo. Creo Ya ahora que sí te escuchamos de vuelta. ya, ok, perfecto. Sí, Sí. ya me sonaba que había como se había ido el audio por un momento, pero perfecto. Bueno, les mencionaba, también tenemos Directory Traversal a nivel de web. Tenemos muchísimas opciones que nos está dando por acá el AI Assist. Entonces, un último ejemplo, por ejemplo, por acá tenemos cuáles máquinas han tenido la mayor actividad. Entonces, ahí ya va a empezar a hacer el procesamiento. Vamos a ver qué tal va. Ujú. Excelente, vean por acá. No se han visto datos de este query en específico en los últimos 30 días. Es posible que si le pusiéramos más tiempo, si agarre alguna que otra amenaza y todo esto lo estamos haciendo con texto plano. Por acá yo puedo hacerle preguntas adicionales con mi propio lenguaje directamente en español plano. Es una forma nueva de comunicarse con los Next Generation Firewall y Checkpoint nos lo ofrece directamente en el equipo. Entonces, bueno, este, por acá, a nivel de lo que es el laboratorio de Palo Alto, parece que se está presentando un pequeño bug a nivel de lo que es el ambiente que nosotros habíamos dedicado. Es un bug que a veces sucede, pero ya lo logré solventar. Vamos a verlo ahora sí, en vivo, como estábamos observando, porque les dije que íbamos a volver. Y ya estamos de vuelta. Ahora sí, tenemos por acá donde estamos compartiendo nuevamente el Next Generation Firewall. Tenemos la regla ahora sí aplicándose en la parte de arriba. Y vamos a irnos por acá al archivo o al sitio que teníamos por acá y vamos a darle a Secure Download. Ahora sí, vean por acá, ya tenemos inspección de SSL. Si procedemos con esta sesión, hay que aceptar pues que el tráfico se va a desencriptar. Eso es un mensaje que se coloca automáticamente y que se puede quitar, ¿verdad? Solamente se desencripta el tráfico. Entonces, yo le doy por acá y vean, bloqueado de inmediato como virus y spyware, aun cuando es HTTPS, aun cuando la conexión nos dice que es segura. Tenemos la detección de Palo Alto, tenemos la detección a pesar de que este sitio se está encriptando. Entonces, ahí tenemos muy rápidamente cómo se bloquean los archivos aun cuando están siendo encriptados. Y vean por acá a nivel de los logs de amenazas que tenemos por acá, ya varios drops, vean por acá, donde se ejemplificó con un archivo que es clasificado como virus. Aquí tenemos el nombre específico de la amenaza. Tenemos por acá un link para poder ir a verlo al Threadvault de Palo Alto, donde tenemos toda la información de las amenazas. Vemos que lo detectó, vemos que el tráfico se está desencriptando, a cuál categoría pertenece y también podemos ver la regla por la que se está bloqueando. Entonces, es bastante explicativo toda esta sección. Vamos a ver por acá si puedo ponerle la pestaña de la regla también. Aquí está. Excelente. Vean por acá que se está aplicando para la UTD Policy número 1. Excelente. Por acá tenemos esa desencripción que estábamos comentando. Aquí tenemos la URL y vemos el nombre del archivo, que es justamente el mismo que estamos viendo por acá, configfile.txt. Entonces, bueno, eso es lo que tenía yo preparado por acá a nivel de la demostración. Antes de dar cierre por acá
a la sesión, quiero abrir un pequeño espacio de preguntas con el ratito, los minutitos que nos quedan. Si tienen alguna duda o alguna consulta. Gracias, Jeremy, por toda la explicación que nos brindaste. Si por acá tengo unas consultas, nos dicen que qué pasa si ya tienen un firewall tradicional y necesitan reemplazarlo por completo o pueden hacer una migración gradual. Ok, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en ese sentido, no es recomendable, ¿verdad? Simplemente quitar una cosa y poner la otra de inmediato, ¿verdad? Sino que podemos empezar habilitando capacidades de firewall en segmentos críticos. Podemos hacer la migración, por ejemplo, de las configuraciones de la red inicialmente, que todo esté productivo y luego ir migrando poco a poco las inspecciones de seguridad o las funcionalidades adicionales que nos añade un Next Generation Firewall, ¿verdad? Entonces podemos ponerle ya la desencripción o la inspección de TLS que estábamos viendo y bueno, ambas de las soluciones que hablamos hoy coexisten, ¿verdad? En infraestructura que ya existe. Entonces, bueno, precisamente ahí es donde les comento que ofrecemos pues pruebas de concepto, ¿verdad? Por si en algún punto quisieran evaluar en un entorno antes de tomar una decisión, lo podemos hacer sin ningún problema. Claro, súper importante. Si nos preguntan que qué tan complejo es habilitar esa inspección que nos estás mencionando, la inspección TLS en producción, sin afectar la operación del día a día. Ok. Perfecto, bueno, eso es uno de los retos pues más comunes, ¿verdad? De esta implementación. Muchas veces las organizaciones pues tienen ese miedo, ¿verdad? De romper aplicaciones, de que los usuarios empiecen a quejar de que está yendo muy lento el tráfico, por ejemplo, pero ya ahora sí tenemos herramientas muchísimo más maduras, como lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del Easy Onboarding de Checkpoint, de la versión de R82. Entonces, ya con eso tendrían la facilidad de implementar, por ejemplo, TLS, ¿verdad? Desencripción de tráfico sin tener que estar probando bajo la marcha, ¿verdad? En caliente, sino que podemos hacer una predicción de impacto previo y, bueno, la recomendación siempre es arrancar con un grupito pequeño, ¿verdad? Con un grupo piloto, ver que no haya impacto y luego ya ahora sí terminar de activar esta configuración. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos por acá es que cada cuánto hay que esperar, perdón, cada cuánto hay que estar actualizando las firmas y las políticas en esos equipos o eso es automático. ¿Cómo funciona? Ok, muy buena pregunta, la verdad. En ambos casos, ¿verdad? Tanto para Palo Alto como Checkpoint, se distribuyen actualizaciones de firmas, como estamos comentando anteriormente, mediante Wildfire para el caso de Palo Alto y para el lado de Checkpoint tenemos Red Cloud AI, ¿verdad? Que les comentaba hace un poco que maneja hasta 55 motores de inteligencia artificial. Se, se actualizan todas las bases de datos constantemente hasta de inmediato o cada 5 minutos en caso de que lo quieran configurar de esa forma, pero la inteligencia corre siempre de manera autónoma, se actualiza sola y realmente diría que es de las ventajas pues, más fuertes que manejan los Next Generation Firewall de los que conversamos el día de hoy.